Estamos de regreso en Altavoz por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión Canal 20. Vamos a conversar con el señor Raúl Campana. Él es abogado, analista político cusqueño. ¿Qué tal, señor Campana? ¿Cómo está? Muchas gracias por la conversación. Buen día. Gracias, muy buenos días. Preocupados aquí en la ciudad del Cusco, ¿Sí? Pues se pretende declarar a el centro histórico de Machu Picchu o consignarle en una lista negra del turismo, pues no estaría colaborando bien la gestión turística que se viene desarrollando en nuestra región de Cusco. ¿Esa lista negra quién la estaría elaborando? Bueno, son páginas internacionales vinculadas al turismo las que califican la prestación de los servicios turísticos a nivel mundial, ¿no? En esta misma situación se encontrarían sitios importantes de la actividad turística en el mundo, como es el caso de Venecia, Bali y otros también, ¿no? En el caso específico de Machu Picchu, es evidente que existe un problema con la adquisición de entrada. Los turistas llegan y muchas veces no pueden, van a Cusco, llegan al Perú, van a Cusco y no pueden adquirir un boleto para ingresar al santuario, ¿no? Sí, efectivamente. El gobierno se ha doblegado frente a las pretensiones del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Cusco, porque el Ministerio de Cultura originariamente quiso ofertar estos ingresos a través de plataformas digitales. Creemos nosotros que es lo que corresponde. Hoy en día todo se extende a través de plataformas digitales y no de manera directa con tickets o boletos que se utilizaban en el siglo pasado. Pero lamentablemente, en el caso de Machu Picchu Pueblo, los accesos al monumento histórico de Machu Picchu, en una cantidad de 1,000 unidades diarias, se extienden físicamente en Aguascalientes, que es el centro poblado más cercano al centro arqueológico o al centro histórico de Machu Picchu. A ver, hay que reiterar, 1,000 entradas son vendidas presencialmente, físicamente en Aguascalientes, en Machu Picchu Pueblo. Así es, 1,000. Hay un promedio de 2,000 que se venden en la ciudad de Cusco y otros 2,000 que se estarían extendiendo a través de plataformas digitales. El Ministerio de Cultura ha aprobado un acceso diario de 5,200 visitantes turistas por día en el monumento histórico de Machu Picchu. ¿Cómo hacer? En su momento se intentó que la venta total de las entradas sea a través de una plataforma. El gobierno lo quiso hacer, pero salieron estos gremios, esos sindicatos a evitarlo. Algo totalmente inaceptable. ¿Cómo hacer para romper esta queja sin sentido o quizás aprovechada, ¿no? Porque supongo que venden los boletos con sobreprecio. A ver, hay dos situaciones que vienen afectando la actividad turística en Machu Picchu. La más importante es la venta de los tickets, efectivamente. Y ahí, ¿cómo lograr revertir? ¿Cómo lograr que se venda a través de plataformas digitales? De una manera simple, principio de autoridad. El gobierno no puede someterse a la voluntad de los sindicatos. Son decisiones que se deben adoptar, decisiones de gestión que se deben adoptar y que se deben implementar. Por supuesto que esta comercialización de tickets en plataformas digitales debiera tener un control riguroso, de forma que no se permita que una sola agencia de viajes o turismo, nacional o extranjera, se haga de todos los ingresos. Actualmente se vende con documentos de identidad para los nacionales y para los extranjeros con el número que corresponde a sus pasaportes o documentos internacionales. Ese es un primer problema. ¿El segundo? Pero quieren incorporar a Machu Picchu en la lista negra del turismo mundial, no solo por la venta de los tickets, sino por el deterioro y el maltrato que sufren los turistas durante su visita a Machu Picchu. Permítame explicarle de un modo simple. Sí, por el cierre de carreteras. El turista extranjero llega a la ciudad de Lima inexorablemente porque es el único aeropuerto internacional del país. Entonces el turista es obligado a quedarse una noche en la ciudad de Lima sin actividad turística que realizar. O es trasladado a la ciudad de Cusco, donde también inexorablemente debe quedarse una primera noche a pernoctar.
Ujú. Inmediatamente, del Cusco o de Lima es trasladado hasta Ollantaytambo a través de vía terrestre. Ujú. En Ollantaytambo aborda un servicio de trenes Así es. y es trasladado hasta Aguascalientes. En Aguascalientes aborda otro servicio terrestre de bus para que sea trasladado hasta hasta el centro histórico de Machu Picchu. Si sumamos, son 2 líneas aéreas, Ujú. 2 traslados en bus y un traslado ferroviario que necesita todo turista para llegar hasta Un Machu Picchu. suplicio, ¿no? Y si vamos a retornar, es otro tanto. Ya estamos hablando de 4 pasajes aéreos, 4 pasajes de bus y 2 de tren. En realidad, esto es lamentable lo que viene sucediendo. Pero no Sí. solamente eso. En Ollantaytambo, las instalaciones ferroviarias son precarias, pero de algún modo aceptables. Lo Ujú. peor es cuando los pasajeros, los turistas, llegan a Machu Picchu pueblo y tienen la obligación de abordar los buses que corresponden actualmente a la empresa Concetur. Con Setur. Estos buses tienen que ser abordados, primero hacen colas inimaginables, ¿no? Por horas completas en la vía pública. En época de lluvia, sufren las consecuencias de la lluvia y en estos meses de junio y de julio, las inclemencias del sol. Es decir, abordan los buses, hacen sus colas en la calle. Y cuando llegan a el centro histórico de Machu Picchu, sucede lo mismo. Bajan de los buses y tienen que esperar su turno para ingresar al centro arqueológico de Machu Picchu en la vía pública. Es decir, no existen puntos de amortiguamiento, de atención a los turistas. Bueno. De forma que visitar Machu Picchu es un viaje verdaderamente penoso y altamente oneroso para el turista, porque los costos de los pasajes en los buses, la vía férrea, en realidad son desproporcionados si comparamos con otros sitios arqueológicos del mundo. Claro. Esta situación viene afectando las visitas en Machu Picchu y se agudiza por el comercio informal de los tickets de los que hemos comentado originariamente, ¿no? Entonces, no solamente este padecimiento en el viaje y el traslado, sino en los sobrecostos y además en la necesidad de poder acceder a un ticket de ingreso a el centro histórico de Machu Picchu. Esto último que menciona, ¿cómo se podría solucionar? Evidentemente, para comenzar, Cusco necesita un aeropuerto internacional para que los turistas no tengan que pasar por Lima, pero esto es a largo plazo. ¿A corto plazo o a mediano plazo qué se podría hacer? A corto y mediano plazo es muy simple. Uh-huh. A ver, en primer lugar, la estación ferroviaria de Ollantaytambo no tiene sentido, porque hay una estación ferroviaria en el Cusco, Uh-huh. hay otra estación ferroviaria, vamos a suponer que podría dañar el centro histórico del Cusco. Bueno, hay otro estacionamiento de trenes en Poroy, que está escasamente a 15 minutos, 20 minutos del Cusco, que se utilizaba, pero con fines estrictamente comerciales y dinamizar la actividad turística en Ollantaytambo, han trasladado profesamente hasta Ollantaytambo. El turista podría abordar los trenes en Poroy. Ahora bien, en Machu Picchu pueblo debiera construirse un primer amortiguamiento de servicio turístico para que sirva como una forma de terminal terrestre, techado y con servicios higiénicos, Uh-huh. donde los turistas podrían esperar sus buses, ¿no?, en condiciones de dignidad y poder abordar los mismos para ser trasladados hasta el centro histórico de Machu Picchu. Entonces, ¿qué necesitamos? Una decisión política, que la estación de Poroy se ponga en actividad. Segunda decisión, que se construya el primer amortiguamiento en Machu Picchu pueblo. Tercera decisión, que se construya un segundo área de amortiguamiento en las inmediaciones del centro histórico de Machu Picchu, donde podrían los turistas llegar, ¿no?, y esperar su turno
para poder acceder a visitar Machu Picchu. Porque fíjese usted, actualmente cuando los turistas llegan, no tienen ni siquiera servicios higiénicos y tienen que estar contratando los servicios higiénicos a la empresa Sanctuary Lodge, que es un hotel que se encuentra justamente en las puertas de Machu Picchu, en una posición privilegiada, pero que no presta ningún tipo de servicio gratuito. Hasta los servicios higiénicos son alquilados a los turistas que visitan Machu Picchu. Esto es inaceptable, ciertamente. Totalmente inaceptable, sí. Tiene que replantearse los 3 flujos, 3 días o 3 cadenas de visita a Machu Picchu. Porque se ha tugurizado alguna en desmedro de otra. El Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura, ha aprobado 3 vías. La primera es inservible, porque el turista ingresa, los llevan a una parte alta y luego sale a la calle en 1 hora, ¿no? No sin vio haber nada. logrado visitar el íntegro de Machu Picchu. Claro, no vio y nada lo en 1 propio hora. sucede en el tramo 3. De forma que, imagínese usted, un turista extranjero que aborda un avión en Lima, Así es. o llega hasta Lima, viene al Cusco en avión, se traslada en bus hasta Ollantaytambo, sube al tren, vuelve a subir a un bus para ir a Machu Picchu y solo puede visitar 1 hora. No, Imagínese inaceptable. usted el maltrato que sufre y por supuesto esto está poniendo en una situación de riesgo y de crisis la gestión turística en la región del Cusco. Es importante alzar la voz al respecto, porque no puede ser que se mate a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Los turistas son los que generan empleo en Cusco. Por supuesto, y no solamente en Cusco, sino a nivel nacional. En Cusco representa más allá del 60% del ingreso que tiene nuestra región. Pero Machu Picchu es una maravilla del mundo, Sí. es un orgullo para todos los peruanos y es un punto obligado de la actividad turística en el país. Lima se beneficia del turismo en Machu Picchu, obviamente por el servicio aéreo que presta y las instalaciones que tiene en materia de hospedaje y también restaurantes. Así Por es. supuesto que tiene valiosos centros históricos la ciudad de Lima, el norte del país, cómo no, el sur y el oriente, por supuesto que tienen mucho que ofrecerle al sector turismo. Sin embargo, como usted bien ha dicho, la maravilla central, el ofrecimiento al mundo que tiene en materia de turismo el Cusco y el Perú es justamente Machu Picchu, y ahí debiéramos dedicarnos y cuidar una buena gestión turística. Lamentable que el gobierno no ponga énfasis en esta situación. No puede ser posible que se le maltrate al turista. ¿Qué pasaría, señor Campana, si se le coloca a Machu Picchu, o esta maravilla del mundo que se encuentra en el Perú, en la lista negra? ¿Perderíamos cuántos turistas? ¿Hay un porcentaje el cual ustedes han evaluado o estimado? Por supuesto, se podría perder fácilmente un 50% de las visitas turísticas y esto colapsaría todo el sistema de atención a los turistas. Ahora, como usted señala, el gobierno nacional menosprecia, soslaya la actividad turística en el Cusco, al extremo, fíjese usted, que el actual director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, es decir, el jefe con mayor rango del Ministerio de Cultura en el Cusco, es un encargado. Es decir, su plaza de origen, en la plaza en la que él está contratado, nombrado, es como segundo secretario en el Ministerio de Cultura allá en la ciudad de Lima. Y como una labor complementaria, ¿no? Se le ha encargado también la Dirección Desconcentrada de Cultura. Imagínese usted cómo un funcionario de segundo o tercer nivel en Lima es el responsable de asumir la conducción y la dirección del cuidado, la puesta en valor y demás de los monumentos históricos en una ciudad importante como es el Cusco. A partir de ahí ya estamos viendo que al gobierno nacional no le interesa la actividad turística, de forma que los privados debemos alzar nuestra voz para poder lograr que se revierte esta situación de crisis actualmente existente en Machu Picchu. Así es, siempre el privado tiene que corregir lo que destroza el sector público. ¿Qué dice al respecto el actual gobernador regional de Cusco? Ese señor Werner Salcedo Álvarez, ¿no? Werner Salcedo Álvarez apareció circunstancialmente como precandidato de su partido político, precandidato a la presidencia de la República, y a partir de ahí no se pronuncia
en ningún sentido y considera que ya por designio le corresponde gobernar nuestro país, de forma que él se mantiene alejado de la realidad, completamente alejado. Fíjese usted, el gobernador regional, pese a que ha vencido el contrato con Perú Belmont Hoteles, es decir, al Hotel Sanctuary Lounge, que se encuentra ubicado a un costado de Machu Picchu y cuya noche de alojamiento cuesta $4,700 por persona, ¿ya? Ese contrato ha vencido el 16 de mayo. Hoy día nos encontramos 26 de junio y todavía no se recuperan ni se hacen acciones suficientes para recuperar la posesión, la conducción y volver a concesionar a otro particular la utilización de este importante predio del gobierno regional del Cusco. De manera que entonces el gobierno regional se mantiene pues alejado también de la actividad turística. Así es, concesionar a otro privado, ¿no? Porque este recinto tan importante, este hotel tan glamoroso, no puede ser de ninguna forma manejado por el sector público, ¿no? Lo va a terminar por destruir, ¿no? De ninguna manera, y nosotros somos convencidos que la propia empresa Perú Belmont Hoteles podría postularse y podría continuar administrando, pero en condiciones equivalentes, que gane el particular, claro, pero que se beneficie también el gobierno regional del Cusco. Claro, que sea una licitación transparente y que gane el que ofrezca la mejor oferta, ¿no? La mejor oferta técnica y económica, porque no se trata solamente de recaudar recursos, sino de, por ejemplo, permitir que los cusqueños puedan laborar en esta institución o practicar cuando menos, permitir que los turistas puedan acceder a algunos servicios básicos. Hace un momento hablaba de los servicios higiénicos. Así es. O un lugar donde puedan guarecerse de la lluvia o del sol, ¿no? Son conceptos básicos que cualquier particular a cargo de Sanctuary Lounge podría perfectamente facilitar. De Se acuerdo. trata de consensuar y llegar a acuerdos positivos para ambas partes. Para terminar, también es lamentable ver el bloqueo de carreteras y ver a turistas caminando sin poder acceder a ningún tipo de transporte, ¿no? Ese turista nunca más va a regresar al país y va a comentar entre sus amigos, entre su red de contactos, que no vengan al Perú precisamente por unos cuantos revoltosos, ¿no? Vea usted, en el Cusco se ha logrado revertir parcialmente esta situación de crisis y de abuso de derechos. Nosotros reconocemos el derecho a la protesta pública, por supuesto el derecho a huelga, lo reconocemos como un derecho constitucionalmente protegido, pero estos derechos no pueden dañar las actividades centrales o la vida particular de los individuos en el Cusco. De forma que las autoridades en el Cusco actualmente, por ejemplo, han sentenciado ya a 5 comuneros de Pisac por haber venido a la ciudad del Cusco, haber generado violencia, caos y zozobra en estas movilizaciones. Actualmente se encuentran privados de su libertad. Muy bien, como debe ocurrir, de esa manera drástica, lamentablemente, se tiene que reprimir cuando el ejercicio del derecho se convierte en abusivo. Por lo demás, todos tienen el derecho de expresar su libre voluntad sin restricción alguna y por supuesto pueden alzar la voz, pero de ninguna manera dañar las actividades que se realizan en el Cusco y en ninguna parte del país. Perfecto, derecho a protestar, pero no derecho a bloquear carreteras. Muchas gracias, señor Campana, hasta otra oportunidad. Buen día. Gracias, buenos días. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos en Altavoz por Vital y Tribu Televisión. Ya volvemos.